Entonces quiero escuchar títulos. ¿Qué títulos conocen de literatura infantil? Clásicos. Clásicos, sí. Francisco Hinojosa. Francisco Hinojosa, ajá. ¿Quién más? Rommel. Títulos de literatura infantil, Rommel. Títulos autores. Títulos, autores, lo que sea. Rosa Bra Zapata, Rosario Castellanos. Ajá. Bueno, si vamos a títulos de cuentos, sí está Peter Pan, está La Caperucita Roja, que son clásicos, pero si nos vamos a los nuevos de la biblioteca del aula, pues ahí están muchísimos más. Ok, muy bien. Entonces, por lo menos todos hemos leído o conocemos el título de un libro de literatura infantil. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, una pregunta un poco menos fácil. ¿Qué es la literatura infantil? A ver. Les comentaba. Bueno, nada más que después de que les comenté ayer me puse a leer otras cosas y encontré otras acepciones, porque en primer lugar yo tenía el entendido que la literatura infantil es la que crean los niños y la literatura para niños es la que creamos los adultos, conociendo las características del niño, sus intereses, y creamos literatura. O hay alguna literatura que crean los niños que después se concentra en algunos libros y demás, se publican y ya se usan para los niños y se convierten en literatura para niños. Pero en general el concepto que yo tengo de literatura infantil es la literatura que ellos crean. Ese es el concepto. Ya leí otros, pero... Ok, de esto vamos a hablar en un segundo. Maestra, ¿tenía otra idea? Bueno, pues era eso. Bueno, más que nada era la idea que hay dos concepciones, acepciones, la que creada por los propios niños y la creada de los adultos por los niños. Para los niños, nosotros en las escuelas primarias tenemos los libros del Rincón, que ahí, bueno, yo los recomiendo mucho, y quiero decirles que ahí dentro de los libros del Rincón, a los niños últimamente, según una investigación que he hecho, sobre todo de cuarto, quinto y sexto, lo que les gusta son los libros de cuentos de terror. Entonces ahí esa es una literatura desde cuentos de Edgar Allan Poe, que yo los veo un poquito elevados para ellos, pero ellos acceden ya a esos cuentos. Bueno, no hay un concepto muy definido de literatura infantil. En mi conocimiento, en lo poco que sé, queda claro que toda la literatura puede ser literatura infantil en sus diferentes niveles, casi coincidiendo con lo último que termina la maestra, pero todo es literatura infantil, viéndolo desde el punto de vista que los adultos queramos decir, esta es la literatura infantil, es muy diferente, pero para mí todo lo que es literatura puede ser infantil, jóvenes, de adultos, pero es literatura. No hay un concepto así muy definido. El adulto se encarga de decir que es literatura, que es la literatura infantil, pero no, desde mi punto de vista, lo poco yo digo que no, pero ya ahorita que te escuchemos, vemos si llegamos a un análisis. A ver si llegamos a un análisis. Pero ok, muy bien, entonces tenemos 3 participaciones por lo pronto. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, antes de intentar responder a la pregunta de qué es literatura infantil, tendríamos que empezar con 2 preguntas que, aviso de una vez, no vamos a resolver. La primera, ¿qué es literatura? Que como ustedes saben podemos pasarnos varias semanas discutiendo. Y la segunda, ¿qué es un niño? A la pregunta de qué es un niño también podemos responder con varias perspectivas: la perspectiva sociológica, la pedagógica, la psicológica, la lingüística, la antropológica, la legal, y el punto donde sí voy a ahondar un poco, el punto de vista mercantil. Entonces, bueno, Rodrigo en su charla sobre TIC, no sé si recuerdan, les hablaba un poco sobre la relación entre la literatura, las tecnologías de la información y la comunicación y también de la infancia. Los niños actualmente están muy cerca de la literatura, aunque no necesariamente sea por medio de los libros. Aquí hay un par de ejemplos. Rodrigo ya mencionaba el videojuego, basado en la Divina Comedia, en la primera parte del infierno. El de abajo es un videojuego también que trata sobre un escritor, que es algo muy parecido a lo que sería la historia de Stephen King, y el escritor tiene que ir encontrando a todos los personajes de su novela.
Sherlock Holmes y bueno, muchos otros cómics que Rodrigo ya mencionó, incluso en caricaturas no tan actuales como Los Pitufos, siempre estaba ahí por el pitufo poeta, los niños siempre van a tener una idea de que hay gente que escribe, gente que lee. Entonces, ¿para qué? Hay dos campañas muy presentes actualmente a las que me voy a referir. Esta es la primera, que no sé si ya la conozcan. El lema de la campaña dice que leer es sexy. Entonces, bueno, yo no sé a ustedes si viendo a estos dos personajes lo que se les antoja es leer. Yo no sé, pero ellos están leyendo. Esta campaña va dirigida evidentemente a adultos con la idea de fomentar la lectura, y de eso voy a hablar un segundo. Ahora, la siguiente campaña, hablando de infancia, y si decimos que leer es sexy, si a ustedes esta fotografía les parece sexy, por favor, yo no quiero saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Estamos conceptualizando al lector de diferentes maneras. Claro, la edad, los tipos de texto, los tipos de personajes representados, y justamente en estos dos extremos es donde está, o donde voy a querer situar el concepto de literatura infantil. Pero antes, siguiente campaña que seguro ustedes ya vieron, televisión, radio, toda la calle, el Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, ha lanzado una campaña últimamente, una campaña muy fuerte, en donde contrata a actrices, actores, cantantes, gente famosa, deportistas, y los hace decir una frase para estimular la lectura. Ahora, esta campaña une un poco las otras dos fotografías. Esta campaña está enfocada tiene dos públicos. Primero, padres de familia, para que lean a sus hijos 20 minutos, dice la campaña, 20 minutos al día. Y la segunda, a los niños, para que les pidan a sus padres que les lean 20 minutos al día. La pregunta es, ¿para qué quiere el Consejo de la Comunicación que leamos? Entonces vamos a ver, ¿reconocen a esta actriz? ¿Sí? Ana Claudia Talancón dice, leer es mi acto favorito. Entonces, voy a poner algunas fotografías de esta campaña y quiero que se fijen en la relación de los personajes con los libros. La siguiente, conductores de televisión que dicen 20 minutos al día con tus hijos les ayuda a aprender, y tristemente célebre grupo musical que dice leer nos enloquece. Para Ben Ibarra dice, leer es la voz que me inspira, y este luchador que no sé quién es, quizá el místico, exacto. 20 minutos al día con tus hijos les ayuda a aprender. Entonces, como pueden ver, hay gente de todo tipo de estratos, de todo tipo de espectáculos. Fernando de la Mora, leer es la ópera de mi vida, y esta otra niña, Dana Paola, leer está de moda, dice Dana Paola. Y bueno, finalmente dos caricaturas, Montoya con sus amigos y El Chavo del Ocho. Leer es padrísimo y leer es entretenido. Ahora, quiero que se fijen en algo. Si podemos regresar otra vez todas las imágenes, nadie está leyendo. Nadie está leyendo. Incluso Fernando de la Mora parece como el monje del video de ayer que no sabe ni siquiera cómo abrir el libro. Los únicos que están leyendo son los personajes. Entonces, el Consejo de la Comunicación exactamente cómo quiere fomentar la lectura, porque la palabra sería el fomento de la lectura. Y vamos a hablar del fomento de la lectura junto con estos ejemplos y estos que voy a presentar ahora. Ustedes también conocen la publicidad de Gandhi, que también, ha sido muy famosa. A mí en lo personal no me gusta, pero es bastante efectiva y eficiente. Siéntate a leer, libros para albureros. Nadie lee, Bruce lee, y leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey. Ahora, estas dos campañas, y la pregunta que yo quiero ponerles a discusión, ¿están buscando que la gente lea o que la gente compre?
que la gente compre. Y desde ese juicio mercantil es desde el que yo quiero empezar hablando de esto de literatura infantil, comparándolo con una estrategia bastante más pensada de fomento a la lectura. Estas gráficas que les voy a poner, no son gráficas, estos dibujos que le van a ver, forman parte de una campaña de fomento a la lectura español que se presentó en los últimos meses. Entonces, un poco para establecer la comparación. Por un lado tenemos a Fernando de la Mora viendo el libro así como se abre, y por otro, una campaña de fomento que sí presenta estrategias lectoras para los niños. Para ser un buen lector o una buena lectora, ¿qué puedes hacer? Siguiente. Todos los días resérvate un rato para leer. Y bueno, no voy a leer todo esto después lo vamos a enviar, pero es simplemente para que vayan contextualizando la campaña. Son 10 pasos. Busca cualquier disculpa para que te lean y te cuenten cuentos. Visita la librería y la biblioteca más próximas. Fíjate bien en cómo leen las personas mayores. No te quedes con ninguna duda. Si te apetece leer, lee. Que además ese debería ser el primer consejo. Ayer platicaba, creo que con Sócrates, sobre este escritor francés Daniel Pennac, que no sé si conozcan. Él es famoso, entre otras muchas cosas, por los 10 derechos del lector. ¿Recuerdan cuál es el primero? El derecho a no leer, y que funciona también a la inversa. Si uno quiere leer, si a uno le da la gana leer, lo mejor que puede hacer es leer. No te distraigas en otras cosas. El 7, pide consejo a tus padres, a tus profes, al bibliotecario, al librero. Aprovecha cualquier ocasión para leer. Piensa que tus amigas, tus amigos son los mejores compañeros de lecturas. Y finalmente, organiza bien tu biblioteca. Al final, esta campaña de fomento de la lectura está enfocada en que el niño descubra esto. No lo olvides, leer te da más. Entonces, si nos pusiéramos a comparar estos dos tipos de estrategia, poner a gente famosa viendo los libros diciendo que leer es padrísimo, que leer está de moda, a una campaña en 10 pasos que se enfoca primero en crear una comunidad lectora para los niños, fomentar las relaciones entre los niños y los libros, fomentar una relación entre padres e hijos por medio del libro. Y si se dan cuenta, el librero en estos 10 pasos salió solo una vez. Aquí la estrategia es llevar a los niños a la biblioteca, que formen una biblioteca escolar, no que compren un libro, porque es lo mismo, pues yo voy a comprar muchos libros y ¿quién me va a asegurar que los voy a leer? Si se trata de gastar dinero, pues hay muchas cosas mejores que hacer con el dinero que comprar libros. Ahora, sigamos con esto de la industria y comprar libros. La lectura de industria, entre la literatura crítica que existe sobre literatura infantil, entre la teoría de literatura infantil, lo único en lo que todos están de acuerdo es que este hombre, John Newbery, que me parece que era inglés, en 1744 publicó este libro, A Little Pretty Pocket, que consistía en lo que ahora vamos a llamar más adelante literatura instrumentalizada para niños, pero este libro era particular, era un libro que era para niños y que estaba acompañado de dos cosas, pelotas y cojines, almohadas. Justo por eso, este libro está considerado como el primer libro al que podríamos llamar de literatura infantil, y este hombre como el padre de la literatura infantil. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene que necesitemos un padre para la literatura infantil, porque eso tiene que ver con la simetría de la que hablaba Sócrates hace un momento. Pero bueno, fue este hombre, gracias o a pesar del que tuvimos literatura infantil. Siguiente, entonces, todos sabemos que existe, pero es muy difícil definir qué es la literatura infantil. Si ustedes se ponen a buscar bibliografía, lo primero que van a encontrar, lo segundo y lo tercero, van a ser artículos que explican cómo no podemos definir la literatura infantil. Los congresos de literatura infantil se tratan sobre cómo no podemos definir literatura infantil. Los únicos a los que de verdad no les interesa definir la literatura infantil son a los niños. Ellos solo la disfrutan. Somos los adultos los que estamos tercos en definir qué es esto.
Entonces, hasta ahora hay, bueno, no hasta ahora, yo he ubicado 7 perspectivas entre las que podemos ubicar la definición del concepto de literatura infantil. Algunas ya salieron por aquí. El primero, libros leídos por niños, es decir, los libros que los niños leen. Ahora voy a profundizar en cada uno. Libros escritos por niños, un criterio editorial, un criterio autoral, algo que llaman en la literatura crítica literatura ganada, literatura para niños y literatura instrumentalizada. Entonces vamos con el primero. Si vamos a decir que toda la literatura infantil son los libros que los niños leen, el primer problema es este niño que está leyendo Don Quijote de la Mancha. ¿Ustedes dirían que Don Quijote de la Mancha es literatura infantil? ¿Sí? ¿Ah? ¿Se puede adaptar? Ok, se puede adaptar. Yo pienso que no, porque bueno, si la vemos desde el punto de vista del verdadero libro, yo he puesto a los alumnos de la normal y el verdadero libro, que para mí es fabuloso, ¿verdad? No lo alcanzan por el lenguaje, que ya ven que tiene arcaísmos. La Ilíada y la Odisea también está adaptada para niños, también respeta el formato original y es muy comprensible. Por muy chico que esté uno, yo creo que tenía yo unos 8 años, 7, cuando lo leí, y hasta el momento me ha servido como base para el libro original. Anteriormente, uno de los errores que se cometieron en México desde mi punto de vista es que, por ejemplo, cuando Vasconcelos, ¿se acuerdan que hizo un gran aporte a la educación comprando libros para las escuelas, para los pueblos, etcétera? Compró los libros clásicos y en aquella ocasión los niños era lo que accedían a esos libros clásicos porque era lo que tenían las escuelas, pero según las investigaciones, en ocasiones esos libros clásicos lo que hicieron fue apartar a los niños del interés hacia la lectura porque no estaban contextualizados, porque no tenían las palabras, y eso se volvía muy rutinario para ellos. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, un compañero me decía, oye, ¿qué es eso de los saqueos? Y, o sea, ahí está, y ese es uno de los errores, y creo que ahorita los libros del Rincón, para los que lo conozcan, y los libros de la biblioteca del aula, y los libros de la biblioteca de la escuela, están excelentemente, bueno, pues algunos que otros que sí, ¿verdad?, están elevadillos, pero sí están acordes a los niños, ¿verdad? Quiero intentar la idea que lleva. Okay. Considero que la lectura, voy a regresar a lo mismo, la literatura no podemos cambiarla ni transformarla. Nuevamente, el adulto la transforma. Yo pongo el ejemplo de mi hijo. Mi hijo está en segundo de secundaria. Chihuahua implementó, el gobernador lector, le llamábamos nosotros a don Patricio Martínez García, Chihuahua, tierra de encuentro antes de que existiera tanto sicario, implementó una lectura en todas las escuelas del estado. Mi hijo de repente me veía que yo agarraba el Quijote y me ponía a leerlo, y dejaba yo el libro allí. Empezó él a agarrar el libro original, él estaría en segundo de primaria, primero, empezó a leer el libro original. Papá, ¿qué significa esta palabra? Ya le explicaba yo lo que significaba esa palabra. Para mi ayuda tenía la Martín Riquera a mi lado, que era el que me auxiliaba, porque hay palabras que ni nosotros mismos las entendemos en Cervantes. Entonces, la literatura hay que acercársela, pero yo siento que esa campaña que me pusiste ahorita de los 10 pasos es, si ves al abuelo, si ves al padre, si ves a la mamá leer, y ahí te dejó el libro, ¿qué está leyendo mi padre? ¿Qué está leyendo mi hijo? A veces que agarro yo el periódico y lo dejo ahí cerca por donde va a pasar mi hijo con la bicicleta, y le dejo la fotografía, frena, a ver qué estaba leyendo. Y se pone y lo lee, mi papá, ¿qué fue lo que te llamó del periódico la atención hoy? Entonces, sí podemos con esos pasos, pero no quitarle lo que es su literatura, su lectura, dejarla original tal cual. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Para mí la mejor estrategia de fomento a la lectura es la lectura misma. O sea, si está la onda vaselina y cuyos integrantes estoy seguro que nunca han abierto un libro en su vida y que dicen, leer está chido, pues está bien, pero eso no me va a hacer leer, ni me va a hacer que los otros hagan. La única estrategia eficiente para leer es leer. Bueno, sí, un segundo antes. Con respecto a esto del Quijote, sí,
Libros leídos para niños, que es la primera perspectiva. Libros leídos por niños. Puede ser que el niño no lo entienda, puede ser que necesite una mediación como una adaptación literaria, una mediación como el cómic. Yo, por ejemplo, recuerdo que leí la Biblia en cómic y era buenísimo porque llegaba la historia de Caín y Abel y entonces agarra aquí la vaca y ¡paz! Y ¡zas! ¿No? Pues porque estaban matando. Pero ¿qué tal si en lugar de Don Quijote de la Mancha el niño está leyendo el periódico? ¿Eso es literatura infantil? ¿Qué tal si está leyendo Playboy? ¿Eso es literatura infantil? Entonces, la perspectiva de que lo que los niños leen es literatura infantil explica ciertos fenómenos, pero no alcanza a explicarlos todos. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente perspectiva, libros escritos por niños. Esta perspectiva también tiene algunos problemas, porque entonces el diario de Ana Frank sería literatura infantil. Entonces sí, niño, pues ven lo que le pasó a esta niña. Es un poco fuerte. Ahora, claro, otro problema. Si la literatura infantil son los libros escritos por niños, entonces la literatura que escriben los jóvenes se llama literatura juvenil, la literatura que escriben los adultos se llama literatura adulta y la literatura que escriben los ancianos se llama literatura senil. Ahora, otro problema, ¿cuántos años tenía Homero cuando escribió la Ilíada? ¿En dónde la vamos a clasificar? Yo entiendo que hay una idea de que los niños se expresen y que cuando los niños escriben pueden estar creando literatura, pero de nuevo esta perspectiva está muy acotada todavía, no nos permite entender el fenómeno completo. Ok, se desprende un poco del anterior. Hay quien piensa también que literatura infantil son todos aquellos libros donde aparecen niños. Un mal ejemplo, una novela muy famosa, Balún Canán, de Rosario Castellanos, que estoy seguro que todos ustedes leyeron. Y yo cuando la leí me preguntaba, ¿así habla una niña? ¿Esto es una niña? Así piensan, así ven a los adultos, es una relación muy forzada. Y ahora, el camello, ¿por qué está aquí? No es para hacer publicidad de cigarros. Hay un cuento de Borges, no es un cuento, es un ensayo de Borges, el escritor argentino y la tradición, en donde habla de un crítico bastante temprano al Corán. Este crítico decía que el Corán no era un libro original porque no había camellos. Y entonces que si no había camellos no podría ser un libro árabe. Y dice Borges, bueno, pues justamente un árabe no necesita pintar un camello para que nosotros sepamos que es árabe, porque él no lo necesita. Esto es hablar de exotismo. Es como cuando van al extranjero y están los mexicanos con sus máscaras de luchadores y su sombrero charro y las botellas de tequila en la bolsa y las miradas lascivas a las extranjeras, pues tú sabes que eso es un mexicano. Así es un mexicano, ¿no? Y entonces yo, que no traigo una máscara de luchador, ni un sombrero charro, ni nada, no soy mexicano. Porque a las extranjeras no, a las mexicanas. También, sí, claro. Pero entonces, no se necesita que haya niños en un libro para que sea literatura infantil. Siguiente, por favor. El criterio editorial. Hay quien dice, y yo me inclino bastante a pensar que esta perspectiva es la que más podría explicarnos el fenómeno, que la literatura infantil no es un género literario o un subgénero literario, sino un género editorial. Es decir, que está hecho en primer lugar para vender y las explicaciones acerca de su naturaleza pasan a una segunda instancia. Todos ustedes conocen las principales editoriales que en México publican literatura infantil: el Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Ediciones SM, IBI de México, que junto con SM no solo editan libros, sino que se dedican a crear programas de fomento a la lectura, programas para niños, y incluso tenemos hasta una feria internacional del libro infantil y juvenil, que pues en 2 semanas en el Centro Nacional de las Artes. Entonces, nadie sabe cómo definir la literatura infantil, pero tenemos editoriales, tenemos editores, tenemos agentes literarios, tenemos una feria lista para vender todos los libros.
el premio de literatura infantil El barco de vapor. La primera, esta es la convocatoria, es un extracto, la primera regla de la convocatoria que dice: podrán participar todos los escritores residentes en México con textos dirigidos a niños y niñas. Así, solo así explican la literatura infantil. Textos dirigidos a niños y niñas. ¿Y eso qué significa? Pues no sabemos, pero hay un premio de 150,000 pesos, va a haber jurados que van a cobrar por cada dictamen, va a haber una editorial que lo va a imprimir, va a haber escuelas que lo van a comprar y va a haber, si nos va bien, niños que lo van a leer y nosotros seguimos sin saber qué diablos es la literatura infantil. Ahora, siguiente perspectiva, el criterio autoral. Hay quien dice que la literatura infantil es lo que los autores dicen lo que es literatura infantil. Entonces, si yo escribo una novela y digo esto es literatura infantil, ahí está. Entonces traigo un ejemplo, el prólogo de Mark Twain a Tom Sawyer, que dice: aunque mi libro está pensado sobre todo para entretener niños y niñas, espero que no sea desdeñado por hombres y mujeres, pues parte de mi plan ha sido recordar a los adultos lo que alguna vez fueron, qué sentían, qué pensaban y cómo hablaban, y qué raras empresas emprendieron alguna vez. Entonces, un libro clásico de eso que llamamos literatura infantil, en su prólogo también está dedicado a los adultos. Entonces, y bueno, como ustedes saben también, no podemos confiar, o no deberíamos dar las palabras de los autores por ciertas, porque si un autor escribe un soneto y él dice, pues esto es una novela, entonces como el escritor dice que esto es una novela, aunque yo sé que es un soneto, va a ser una novela. Y con Mark Twain, que también ya todos conocen el prefacio a Huckleberry Finn, los que busquen un tema en este libro serán enjuiciados, quienes busquen moralejas serán desterrados, quienes traten de encontrar una trama serán asesinados. Entonces, claro, el niño lo primero que se encuentra es esto. Por lo tanto, el criterio autoral tampoco es un criterio válido. Siguiente criterio, lo que algunos teóricos llaman literatura ganada. Es decir, literatura que no nació para niños y que consiste, por ejemplo, ya lo mencionamos, en adaptaciones o en apropiaciones del libro. Traigo el ejemplo de Aladino, que ustedes saben, Aladino es un cuento de las 1001 noches, y las 1001 noches, si ustedes se acuerdan, empieza con dos hermanos que son reyes de dos reinos vecinos y que matan a sus esposas porque sus esposas, cada vez que ellos salen de casa, se acuestan con todos sus esclavos, y con todos, literalmente con todos. Entonces, las 1001 noches es un libro infantil. Y sin embargo, Aladino es una adaptación de ese cuento, lo deslactosaron y los niños van a ver las películas de Disney y los leemos. Otro ejemplo de esto son todas las adaptaciones literarias de cuentos tradicionales como Caperucita Roja, Pulgarcito, todas estas que originalmente, Cenicienta, son igual versiones adaptadas. Entonces, a esto es a lo que llamamos, o lo que los teóricos llaman literatura ganada. Siguiente, literatura para niños. Y aquí estamos con la simetría entre los adultos y los niños, y el prólogo del Principito es un muy buen ejemplo a esto. El autor del Principito le dedica el libro a un amigo suyo, León Werth, no sé, y dice: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos los recuerdan. Entonces, aquí hay una muy clara conciencia de que la literatura para niños va a implicar siempre una simetría entre la relación entre adultos y niños. Para que el niño tenga su libro, primero hay un escritor, evidentemente adulto, que lo escribió, un agente literario que lo llevó a la editorial, un editor que hizo un contrato, un impresor, un distribuidor, un librero, un vendedor, y el último eslabón es el niño.
Aparte, la literatura infantil es escrita por adultos y eso también implica una representación que para algunos teóricos es injusta de los niños. Le están diciendo al niño cómo se supone que tiene que ser un niño, cuando el niño es un niño y ya lo sabe, como los camellos. El niño ya sabe que es un camello. Literatura instrumentalizada. Estos libros, y el primer ejemplo ya lo puse, es el de John Newbery, son libros que no necesariamente cuentan historias, pero sí las cuentan, no necesariamente son libros pedagógicos, aunque sí son pedagógicos, no necesariamente son grandes novelas, aunque sí son novelas, y lo que hacen es simplemente adentrar al niño a ciertos espacios pedagógicos mediante series animadas. Hay personajes, hay trama, pero no son necesariamente cuentos. Por ejemplo, este que es de editorial SM, que está enfocado en la percepción, la atención y la memoria, y este pequeño bicho de plastilina es el personaje del cuento. Otros muy famosos, Curious George, que para que los niños aprendan las estaciones, los juegos, la naturaleza. Esto también es literatura infantil, aunque se excede ya un poco de lo que hemos estado hablando. Ahora, la relación de los adultos y los niños. Aquí hay un cuento. El cuento es de un argentino del que yo soy muy fanático, Luis Pesetti. Es La Caperucita Roja tal como se la contaron a Jorge, así se llama el libro. A Jorge Telles, exactamente. Entonces, aquí está. Y quiero que se fijen, es un cuento muy corto, quiero que se fijen en cómo ve el niño las imágenes y cómo las imagina el padre. Había una vez una niña muy bonita, que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez, la mamá le dijo que llevara una comida para la abuelita, pero la abuela vivía muy lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo porque ahí estaba el lobo feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Caperucita, olvidándose lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Cuando llegó, el lobo se comió a la abuela de Caperucita. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Cuando Caperucita llegó, se encontró al lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. La niña empezó a preguntar: ¿por qué tienes una nariz tan grande, abuelita? Para oler mejor, le decía el lobo. ¿Y por qué tienes unas orejas tan grandes? Para oír mejor, le respondía el lobo. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo le dijo: para comerte mejor. Pero, ¿qué crees que pasó? En ese momento apareció un cazador. El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita y sacó a la abuela de la panza. Así fue que regresaron los tres juntos a casa de la abuela, muy felices y a salvo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento ilustra de manera muy práctica, me parece, esta asimetría entre adultos y niños. El adulto puede escribir o contar una historia, pero lo que va a recibir el niño es completamente distinto. Entonces, incluso en la literatura infantil siempre va a haber este hueco, esta brecha entre los niños y los adultos que es muy difícil de superar, sí. Simple. Lo que pasa es que una vez uno de mis practicantes estaba contándoles el cuento de una princesa en un castillo a los chiquitos de preescolar. Y entonces había una vez una princesa que vivía en un hermoso castillo. Y dice el niño, y no se quemaba, porque él no tiene idea de los castillos medievales, o sea, conoce los castillos de juegos pirotécnicos. Dice, y no se quemaba, y dice, porque se iba a quemar si era un hermoso castillo, ¿no? Y es una imagen de la que los adultos nunca vamos a estar, ni siquiera vamos a podernos aproximar, porque bueno, y eso también pasa entre los adultos. Lo que alguien se imagina es completamente distinto a lo que otras personas pueden imaginarse. Ahora, aquí hay una anécdota mía. Un día iba con un amigo en el metro y vimos a un señor leyendo un libro. El libro, sin embargo, estaba forrado con negro. No podíamos ver qué estaba leyendo y estaba muy en el libro, estaba así. Y pues bueno, mi amigo y yo lo notamos y pues ya pregúntale tú. Oiga,
¿qué está leyendo? Y entonces el señor pues se sorprendió un poco, pero nosotros lo vimos tan en el libro que queríamos saber. Y no supo qué contestar. No, pues queremos saber qué está leyendo. Entonces se lo piensa un poco, el señor se nos queda viendo así como que no me estarán pidiendo dinero o algo así. Y entonces contesta, estoy con Harry Potter. ¿Qué? Harry Potter. ¿Qué? Harry Potter, ¿qué? Entonces, exacto, le daba vergüenza estar leyendo Harry Potter. El otro extremo, con Harry Potter igual, el día que comenzó las ventas, bueno, la madrugada en que salió el último libro de Harry Potter, yo estaba en Gandhi, porque yo soy muy fanático de Harry Potter. Eran como la 1 o las 2 de la mañana, no me acuerdo, y pues yo estaba formado. Aquí había un Harry Potter como de este tamaño, aquí unas brujas así, por allá los papás en sus rollos, y pues yo era el único que estaba también así, ¿no? Los papás me veían feo, pues no sé qué quiere este. Y entonces una de las brujitas voltea y me dice, oye, ¿y tú quién eres? Y pues yo soy Jorge. ¿Y ese en qué libro sale? Entonces, miren la diferencia de dos personas con el mismo libro. El niño, que para el niño, para la brujita no había diferencia que yo estuviera formado ahí o no. Para ella yo era parte de ese mundo. Para el adulto se sentía excluido. El adulto necesitaba un escudo para poder acceder a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos da pena? ¿Qué es lo que nos da vergüenza de la literatura infantil? Y aquí hay un concepto que también es bastante difuso, el concepto del niño y la inocencia. Pensamos que lo que corresponde a los niños es suyo, que es puro, que es virginal, y nosotros los adultos ya contaminados por todos los vicios de la sociedad, no podemos acceder a ellos. Pero en realidad la literatura infantil, o buena parte de la literatura infantil, aunque sigamos sin saber qué es, está dirigida a ese doble público. Harry Potter lo leo yo y lo lee la niña y lo lee, bueno, mi abuela no, pero lo podría leer. Entonces, aquí es donde aterrizamos un poco antes de que se pregunten, ¿y esto qué? Estrategias de literatura infantil en el salón de clases. ¿Qué podemos hacer con esto que no podemos definir, pero que sin embargo existe? 8 cosas que se pueden hacer y que, bueno, esto no me lo estoy inventando yo, esto está en todos los libros de fomento a la lectura, en todos los programas de estudio, etcétera. La primera, tipología textual y finalidad de lectura. Necesitamos, y esto suena a chiste, pero es verdad, necesitamos decirle al niño, esto es un libro. El niño necesita primero familiarizarse con el objeto físico, verlo, disfrutarlo. De ahí todas las cosas de tipología textual, ilustraciones, colores, todo eso va a influir para que el niño se acerque. La textura, exactamente, el color. Y los niños tienen que entender, además de familiarizarse con el libro como objeto, los niños tienen que entender 2 cosas. Que la lectura es una actividad y que la lectura también puede ser parte de un juego. Este sería el principio para introducir al niño en la lectura. El pacto de la ficción. El niño necesita construir se me fue la palabra. Adecuarse a que lo que se le está presentando es un mundo posible. Y esto se puede hacer con preguntas muy sencillas. Piensen en el cuento de Caperucita. Se lo damos a nuestros estudiantes y entonces les preguntamos, bueno, ¿en dónde están? ¿Quién es él? ¿Quién es el otro personaje? ¿Qué están haciendo? Cuando tu papá te cuenta cuentos, ¿dónde te cuenta cuentos tu padre? Tu madre te cuenta cuentos. La identificación del niño con los personajes, que el niño se refleje en ellos, que se vea en el libro. Y las relaciones entre el mundo real y el mundo posible, que es una mezcla de las dos. Relaciones entre el mundo real y el mundo posible, la apropiación de la experiencia. ¿Qué te parece lo que está haciendo el personaje? ¿Qué te parece lo que opina? ¿Tú qué harías en realidad? Todo lo que tiene que ver con estrategias de aproximación al libro, de que el niño se adelante, de que se pregunte, ¿qué harías tú en lugar del niño? Estrategias de comprensión. Esto hay quien lo hace por principio. Da el libro o le lee el libro a los niños y le pregunta de qué se trata.
Lo primero que debemos no hacer es preguntar de qué se trata. No podemos enfrentar al niño a una lectura violenta. El niño piensa muchas cosas antes y se imagina muchas cosas antes de poder contestar de qué se trata esto. Lo que sí podemos hacer también, la generación de anticipaciones. ¿Qué crees tú que puede pasar? ¿Por qué pasó esto antes y no lo otro? Antes de que esto parezca examen para entrar a la escuela normal. Pobre. La intertextualidad. Que el niño reconozca y que pueda generar respuestas a la intertextualidad. Esto funciona sobre todo con literatura instrumentalizada, donde tenemos series de libros con el mismo personaje. Y entonces si está el changuito, ¿te acuerdas en qué país estuvo el chango en el libro pasado? ¿Y qué hizo allá? ¿Y qué le parece este otro país? ¿O qué usaba el personaje cuando llovía? ¿Y qué usaba ahora que está en la playa? Cosas así. Y relaciones entre personajes y características de la historia. ¿A quién se parece este personaje? ¿A quién se parece la bruja del cuento? Y la metaficción. El niño también tiene que entender que lo que está pasando en el libro es un mundo aparte de lo que él vive, porque si no lo que tenemos son niños que se lanzan por la ventana con una capa de Superman. ¿Qué hacemos nosotros y qué hacen los personajes? Establecer también esa diferencia. Y finalmente la interpretación o la valoración, y aquí sí entran las preguntas de qué se trata el cuento, cómo se llaman los personajes, una opinión, qué te parece, y si finalmente una pregunta que yo creo que debería venir al final, pero en la que deberíamos pensar durante todo el proceso de la lectura, si te está gustando o no, y por qué. Un libro que no se goza, pues realmente, ¿qué caso? ¿No? Ahora, la otra cosa, los géneros literarios infantiles. Según estas estrategias que hemos visto, pues entonces los géneros literarios infantiles pueden ser todos con los que podamos trabajar con los niños así. Es verdad que para las editoriales está la novela infantil corta, la novela infantil larga, el cuento corto infantil, el cuento largo infantil, la canción infantil, pero son géneros literarios. El asunto es que lo infantil en la literatura aplicado en la escuela tiene que ser un uso. ¿Cómo vamos a usarlo con los niños? ¿Y cómo podemos aproximarlos a la lectura? Entonces, a pesar de que yo descreo de esto de los géneros literarios infantiles, pues bueno, sabemos nosotros que también hay géneros que se prestan más que otros. Las canciones y las rimas, que también tienen que ver mucho con los juegos, la narrativa, para dejarlo así genéricamente, la dramatización, que aquí también podríamos hablar de la adaptación como un género literario infantil, los cómics, incluso los videos. Sí, hemos visto ya que hasta en videojuegos hay literatura, un video también puede tener. Ahora, la última perspectiva sobre literatura infantil, que esto también tiene que ver con un criterio mercantil. Hay quien divide la literatura infantil por etapas lectoras. Hay quien lo justifica y hay quien no. Esto es un ejemplo de cómo no se justifica. Ahora, esto no me lo inventé yo, ahorita vamos a ver en dónde está esto. Son 4 etapas lectoras. Los más pequeños titularon a la primera. Lo que propone esta editorial, es la editorial SM, es que los libros para los más pequeños tienen que tener 4 características. Tienen que ser textos relacionados con juego, está muy bien. Tienen que estimular los sentidos. Tienen que tener imágenes que creen vocabulario, que generen sensación de dimensiones y que narren historias sencillas y que los estimulen para hacer cosas, para dibujar, para recortar, para quemar el libro, lo que sea, que hagan cosas. Segunda etapa, los que empiezan a leer, se llama el título. Textos breves, estructura lineal y vocabulario conocido. Ilustraciones que orienten el sentido del texto, imágenes detalladas, narraciones que reflejen entorno cotidiano y poemas que los animen a jugar con las palabras. En la tercera etapa, y como ven, conforme avanzamos en las etapas es más difícil explicarlas. Leen bien, lo que sea que eso signifique. Libros que representen alguna dificultad por su escritura, estructura o vocabulario, que es básicamente no decir nada. O sea, ¿qué libro es ese? Temática que requiera orientación y acompañamiento y libros que quieran compartir entre ellos. La última etapa, los grandes lectores. Libros que ellos quieran compartir con nosotros y libros que les representen alguna dificultad. Estos 4 criterios están en la guía de libros recomendados para niños y jóvenes que hizo IBI de México, Editorial SM, Conaculta y la SEP. Así
nos están enseñando que tiene que ser y pues realmente es bastante vago. Ahora, hay otros recursos a los que podemos acceder. La revista Babar es una revista española que es muy buena. La revista Babar tiene textos sobre literatura infantil, usualmente son textos de reflexión. El segundo, literatura infantil y juvenil, es una página de la revista Iberoamericana que también tiene bastantes recursos didácticos para la literatura infantil. Y este último, que es un link a la Coordinación Nacional de Literatura, este es un catálogo en el que yo tuve la oportunidad de participar cuando empezó. Es un catálogo que se revisa constantemente. Entonces, lo que van a encontrar ahí son a escritores mexicanos de literatura infantil con referencia a toda su obra. Y bueno, simplemente son recursos que tenemos que usar teniendo mucho en cuenta el contexto y el ambiente alfabetizador en el que nos encontramos. Por último, ¿para qué sirve la literatura? Y aquí me refiero un poco a la estrategia de fomento a la lectura, que es la estrategia de Madrid que les decía. Hay un cuento que muy famoso que se llama La niña que odiaba los libros. No voy a pronunciar el nombre de la escritora porque no sé cómo hacerlo, pero este es un pequeño resumen y les voy a poner el resumen porque el video en el que está basado, se hizo un video basado en el cuento. El video solo está en inglés y trae subtítulos muy pequeños. Entonces, por si no alcanzan a leer o escuchar, este es un resumen. Había una vez una niña llamada Mena que odiaba los libros. Sus padres dejaban libros por todas partes, en los armarios, cajones, escritorios, sillas, mesas, sofás y también en inmensas montañas por los suelos. De modo que en realidad los libros estorbaban. Todo cambió el día que Max, su gato, se encaramó a la pila de libros más alta de la casa. Los libros se cayeron y los personajes y los animales salieron de las páginas dando volteretas y acabaron en el suelo uno encima del otro. Mena tuvo que volver a colocar cada personaje en su libro y descubrió la fascinación por las historias. Y bueno, aquí, a partir de 7 años, pero bueno. Y ahí está, perfecto. Mina's house was full of books. They were everywhere. And not just on bookshelves and bedside tables where books usually are, but in all sorts of places where books usually aren't. Worse still, her parents were always bringing home more books. They kept buying books and borrowing books and ordering books from catalogs. Mina's parents loved to read. They read at breakfast and lunch and dinner. Mina, on the other hand, thought all those books were rather in the way. One morning, Mina called for her cat. Max? But Max didn't come. Max? Where are you? There he was. On top of all the books her parents kept buying her, and she kept refusing to read. What are you doing up there? I'll get you down. Whoa, this is so not happening. Oh no. Oh no, oh no, no! Oh no, oh no! Oh no, oh no, they're wrecking the house! Stop! Stop! Everybody get back in the books! Gotcha. Why won't you go in? Come on. Why won't they stay in the box? E is for aardvark. A is for aardvark.
A is for aardvark. And B is for book. Don't even think about it, kiddo. That's not my book. Okay, but if this was your book, would you go back in? I might. And what about the others? Would they go back too? Well, they wouldn't go in my book, if that's what you're asking. So how do I know which is your book? E is for aardvark. Why won't you help me? A is for aardvark. A is for aardvark. Figure it out for yourself, kiddo. E is for aardvark. I just want to go home, but I don't know which is my book. Is it this one? What's it say? I don't know. Just read it and find out. I can't. You can't read? No! I can't believe I'm gonna do this. This is so dumb. Once upon a time, in a land far, far away, there lived 3 little pigs. Does that sound familiar? There's no pigs in my book. Wait! Read that again! Once upon a time, in a land far, far away, there lived 3 little pigs. That's us! That's our page! That's our book! Yippee! Huh. A is for aardvark. This is my stop. Goodbye, everybody. But what about my book? We'll just have to keep reading until we find it. The ducks in the pond said quack, quack, quack. The rabbit went hippity-hop down the road. The giraffe loped across the plain. Now in the forest lived a wolf. Oh, that's me! Deep in the jungle, high up in the trees, lived a band of chattering monkeys. Somebody stop those monkeys! Come on, monkeys, give me the book. Ugh, bad monkeys! Take that! Ugh. Aha! Stupid monkeys. Deep in the jungle, high up in the trees, lived a band of chattering monkeys. There. So, are there going to be any more interruptions? Good. Now, where were we? Once upon a time, in a land... One by one, Mina began reading all of her books. And one by one, the creatures found out where they belonged. This was much too much for the poor cowherd. The elephant lifted his trunk and trumpeted. Sleeping in the cave was a great bear. The soldier raised his sword, and they all lived happily ever after. There. Phew. Aw, come here, kitty. Where were you hiding? It's okay. Now it's just you and me, Max. Do you think we'll ever see them again? What do you think they're all up to now? When Mina's parents came in that afternoon, they couldn't believe their eyes. Not because the curtains were gone and the dishes were broken and the table legs were all chewed up, but because there, in the middle of the room, was Mina. She was reading a book. Yo creo que lo que tenemos que lograr, o por lo menos intentar, es que los niños se den cuenta que leer sí les da algo. Y decir, leer está padre, leer es la música en mi cabeza, leer, no sé qué tonterías decía la campaña esta, en realidad no dice nada. Los niños lo que necesitan saber es esto, que por medio de la lectura van a conseguir algo y que ese algo usualmente les va a dar placer o les va a dar alegría o también tristeza, lo que sea, pero que les va a retribuir algo y que más lo van a disfrutar. Y pues ya.